Buenos días, queridos contertulios. Llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Y bueno, la semana pasada estuvimos charlando un poquito sobre la cuestión formal en la poesía, el lenguaje de tipo poético, por oposición al lenguaje de tipo informativo o deíctico, basado en la forma. Cómo nos damos cuenta o cómo nos avisa el poeta que no está escribiendo prosa informativa, sino lenguaje poético. Hoy vamos a hablar de otro aspecto que en realidad converge en lo mismo, pero que ya no tiene que ver estrictamente con la forma. Siempre tiene que ver con la forma, porque es el modo en que el que escribe tiene para avisarnos el tipo de lenguaje que está usando. Pero bueno, esto en sí tiene que ver más con el contenido. Contenidos de tipo poético que nos encontramos continuamente en la Biblia, y en particular un contenido que tiene mucho que ver con la fiesta de la Ascensión. Yo esto lo expliqué vagamente en sillones anteriores e incluso en el artículo sobre el tema de la Ascensión que encuentran en las publicaciones del Testigo Fiel. Pero me gustaría desarrollarlo hoy un poquitito más, y que es la noción exegética de teologúmeno. La palabra cultísima. Bueno, en realidad es un concepto moderno, teologúmeno, a pesar de que tenga formación griega, es un concepto moderno, y por lo tanto no todos los autores lo utilizan con el mismo sentido, porque es un concepto que se va utilizando en bibliografía. Entonces no todos los autores lo utilizan con el mismo sentido. Yo les digo qué entiendo por teologúmeno y para qué me sirve la noción de teologúmeno al entender determinados textos. Un teologúmeno es una especie, vamos a decirlo así, de símbolo teológico que el escritor utiliza para transmitirnos una realidad profunda, no visible, una realidad profunda, pero para la cual utiliza un molde narrativo. Utiliza lo propio de la narración, que es meter la cuestión, el acontecimiento, el hecho, en un marco temporal. ¿Sí? Ahora con un ejemplo va a quedar claro. Por ejemplo, yo digo la venida del Espíritu Santo. Entonces voy a la Biblia y me encuentro con que la venida del Espíritu Santo es a los 50 días de la Pascua. Así lo dice Lucas. Pero voy a San Juan y me encuentro con que la venida del Espíritu Santo es inmediatamente resucitado. Ellos están encerrados, Jesús entra, recibid el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo a los 50 días de la Pascua? ¿Sí? Después voy al mismo libro de los Hechos, escrito por el mismo Lucas, que habla de Pentecostés a los 50 días, y resulta que el bautismo cristiano consiste en recibir el Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que lo diferencia del bautismo de Juan el Bautista. O sea que donde hay un bautizado hay recepción del Espíritu Santo. De hecho, en nuestra teología es así. Incluso todavía me queda por responder en el Testigo Fiel una de estas preguntas que me hacen en la sección de preguntas, que es ¿por qué tenemos un sacramento de la confirmación si el Espíritu Santo viene en el bautismo? Es verdad. Ahora, pensémoslo. ¿La venida del Espíritu Santo es un acontecimiento espaciotemporal? ¿Ocurre en un momento del tiempo a diferencia de otro? En realidad no. No hay iglesia sin Espíritu Santo, no hay creyentes sin Espíritu Santo. De hecho, San Pablo nos va a decir con mucha claridad que si somos creyentes es precisamente porque el Espíritu clama en nuestro interior, etcétera, esas maravillosas elaboraciones que hace sobre la presencia del Espíritu. Esto significa que en realidad, toda vez que decimos creyente, estamos diciendo el Espíritu Santo que inhabita en él. Así que, ¿por qué San Lucas lo sitúa, o San Juan, ¿no? Pero tuvo más éxito en la historia San Lucas. ¿Por qué San Lucas lo sitúa 50 días después de la Pascua? Bueno, porque está creando narrativamente la explicación de un acontecimiento fundacional, fundante, fundamental para la Iglesia, que en realidad ocurre permanentemente.
y que es esa venida del Espíritu Santo. Ven, entonces ahí tenemos un teologúmeno, el teologúmeno de Pentecostés, que está muy bien litúrgicamente, que celebremos que a los 50 días vino el Espíritu Santo, pero en realidad ya la resurrección de Jesús trae el Espíritu Santo, como bien lo indica Juan. Bien, lo que vamos a celebrar mañana, la ascensión del Señor, es otro teologúmeno, es decir, otra realidad consustancial a la Iglesia, consustancial a la fe, que está presentada como un acontecimiento ocurrido en un determinado momento de la historia. Y es la ascensión del Señor. Cuando San Lucas pasa de su primera parte, el Evangelio, a su segunda parte, posiblemente han pasado algunos años, y él ha retocado su plan narrativo, se le ocurre historizar la ascensión del Señor a los 40 días. Y fíjense que cuando termina el Evangelio de San Lucas no ocurre la ascensión a los 40 días, sino en el mismo día de la Pascua. No estamos hablando de dos autores distintos, es el mismo autor. Simplemente cuando terminó el Evangelio, ustedes sigan la cronología del capítulo 24 de San Lucas, verán que todo ocurre el domingo de la Pascua. De la mañana a la noche del día de la Pascua se va apareciendo Jesús y dialogando con los suyos, y al final asciende. Pero cuando escribe Hechos de los Apóstoles unos años después, ya historiza la venida del Espíritu Santo a través de la narración de Pentecostés, que narra una realidad permanente en la Iglesia. Y 10 días antes de eso, y en los 40 tienen mucha importancia, va a historizar la ascensión del Señor. ¿Y por qué esto? Bueno, porque es más impactante, evidentemente ha tenido mucho éxito en la historia. Nosotros seguimos hablando de la ascensión como si fuera un hecho puntual, ocurrido en un determinado momento, cuando en realidad la ascensión como significado teológico en el conjunto de nuestra fe es la resurrección misma. Del momento en que Jesús asciende de entre los muertos, fíjense que el verbo resucitar es el verbo levantarse, en griego, esto lo comenté varias veces. Del momento en que Jesús asciende de entre los muertos, asciende al Padre. Su vida, incluso corpórea, es trascendente. ¿Sí? Nosotros nos representamos a Dios arriba, entonces tenemos que decir que asciende al Padre. Pero, como bien saben, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, así que también podríamos decir que desciende al Padre o que se va de costado al Padre. Es lo mismo para el caso. Pero la imagen de ascender forma parte de la comprensión misma de la resurrección. Si algo diferencia la resurrección de Jesús de la de Lázaro, la de Naím, la de el que fuere, si algo lo diferencia es precisamente el hecho de que en la resurrección de Jesús ya no hay una diferencia entre la vida del hombre y la de Dios, sino que en la humanidad misma de Jesús cabe la vida divina. Él asciende al Padre, así como Dios desciende al hombre en la encarnación. ¿Ven? Entonces cumple el movimiento contrario. Ahora, ¿cómo digo eso? ¿Cómo lo cuento? Eso, sin hacer un tratado de teología o un sillón bíblico. Hago una narración en donde veo a Jesús salir volando y tapándolo una nube. Es lo que hace San Lucas. Y es muy eficaz, evidentemente. Nosotros tenemos un montón de cosas organizadas en torno a la ascensión. Ascensión que, como pueden muy bien comprobar por los textos bíblicos, en la Biblia no se la trata como ascensión, sino como asunción, es decir, Él es llevado al cielo, no llega al cielo. La diferencia entre uno y otro lo explico en mi artículo Jesús ascendió o fue ascendido. Para que vean también cómo la misma comprensión más profunda de nuestra fe a lo largo del tiempo, el tiempo de reflexión teológica que fue llevando a los dogmas trinitarios, a comprender la igualdad del Hijo con el Padre, también fue llevando a que necesitáramos cambiar ese verbo, que luego, bueno,
tiene su propio recorrido. Bueno, muy bien. Otro teologúmeno bíblico insoslayable, que anda por todos lados, la creación. La creación es un teologúmeno. Es decir, el poema de la creación nos narra la creación al inicio del tiempo, pero la creación es una acción continua de Dios, no es al inicio del tiempo, es todo el tiempo. En este momento Dios está creando. Si no fuera así, nos reduciríamos a nuestra nada, porque crear es ese acto por el cual Dios, sin ninguna necesidad, dona su ser a las cosas, las hace ser. Entonces, no puede crear al inicio y después sentarse a dormir. Por supuesto, ahí utiliza poéticamente esta imagen de Dios descansó para, digamos, fundamentar el descanso sabático de Israel. Pero eso no indica nada, podríamos decir, ningún hecho puntual, nada que haya ocurrido al inicio a diferencia de lo que venga ocurriendo después. Entonces, fíjense, cuando hablamos de teologúmeno, cuando interviene el tiempo narrativo en un acontecimiento que esencialmente no puede pertenecer al tiempo. No puede pertenecer a un punto del tiempo. Obviamente que no es lo mismo la venida del Espíritu Santo que la no venida. Por lo tanto, hubo un tiempo del mundo en el cual el Espíritu Santo no habitaba entre los hombres. Pero una vez que Jesús resucita, el Espíritu Santo habita entre los hombres en la fe del creyente. Y eso no ocurre ya por un tiempo, en un determinado momento, sino que es connatural a la definición misma de la fe cristiana. Si el Espíritu Santo, si Jesús no hubiera ascendido, no hubiera llegado al ámbito de Dios, después de haber traído a Dios al ámbito del hombre, y si el Espíritu Santo no testimoniara eso en la vida de los creyentes, seríamos un judaísmo renovado, pero nada más. Porque lo propio precisamente de la religión del Antiguo Testamento es estar en expectativa, en espera. Lo propio de la fe cristiana es que esa espera se vuelve de una clase nueva. En esa espera, atrás está la presencia misma de Dios. Como muy bien lo captó San Mateo cuando quita toda ascensión. Él los reúne en el monte de Galilea y les dice, bueno, vayan, bauticen, enseñen, y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Eso es la diferencia, digamos, entre una religión de expectativa de que Dios en algún momento se va a manifestar y la religión cristiana que afirma y está convencida de la presencia actual y actuante de Dios entre nosotros. Por eso la ascensión, como todo teologúmeno, tiene un peligro, y que es que creamos que al ascender no está, cuando en realidad la ascensión es un motivo narrativo, pero no toca la realidad de la presencia de Jesús entre nosotros. Preciosa la segunda lectura, la de Efesios, que habla precisamente de eso, habla de esa especie de engorde del espacio entre Dios y el hombre, ¿no? Nos dice que cuando Jesús resucitó, dice, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, piensa en el verbo resucitar en el sentido de levantarse, sentándolo a su derecha, ya ven, en la resurrección lo sienta a su derecha, en el cielo, por encima de todo poder y por encima de todo nombre conocido, y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia. ¿Ven? Fíjense ese engorde del espacio. Es decir, ya Jesús ascendido no ocupa solo el cielo, ocupa también la tierra. Todo lo puso bajo sus pies y lo dio a su iglesia. Y la iglesia, que podría ser una sociedad de creyentes mundana, digamos, esperando, teniendo la expectativa de que en algún momento Dios se avenga a pisar este mundo, resulta que la iglesia crece hasta la dimensión de Dios. Lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo abarca todo en todos.
¿Ven? Se engorda ese espacio entre Dios y el hombre y desaparece como espacio. El espacio de Dios y el hombre lo ocupa el Cristo total, cabeza y cuerpo. Bien. ¿Qué hace Marcos en el medio de las lecturas de hoy? Prácticamente la lectura de Ascensión es el primer capítulo de Hechos. Es decir, ese es constante en los 3 ciclos, A, B y C. Luego lo demás y el Salmo. Los demás puede variar, pero eso es constante porque realmente el centro de las lecturas de hoy está constituido por la lectura de Hechos y su exposición del teologúmeno de la Ascensión. Pero, siendo un ciclo B, leemos el final de Marcos. Y el final de Marcos tiene su historia propia de redacción. Si ustedes van a las Biblias van a ver que dice apéndice a Marcos o revisión o, bueno, alguna palabra que evoque la idea de que este final no es propiamente de Marcos o no pertenece al plan específico de Marcos. Y es así, es decir, el final de Marcos literario es 16:8. Jesús que los manda a las mujeres que anuncian que Él ha resucitado y dice, y no dijeron nada a nadie, pues tenían miedo. Y ahí termina. Con el miedo de los discípulos, algo que es una constante dentro del Evangelio, que es que los discípulos no terminan de entender nada de lo que hace el Señor y tampoco la resurrección, pero ese plan narrativo de Marcos tiene su foco específicamente en Jesús. Para Marcos, Jesús es, vamos a decirlo con un término nuestro, moderno, objetivamente salvador, objetivamente la presencia del reino de Dios en este mundo. Por lo tanto, en cierta medida, entiéndanlo por favor un poco ampliamente, no depende de la obra de los apóstoles. Entonces ellos se pueden quedar callados porque tienen miedo y sin embargo todo ha ocurrido ya. Ese es, podríamos decir, el mensaje del Evangelio de Marcos. Es realmente el Evangelio que se concentra más específicamente en la persona de Jesús. Es también el primer Evangelio que se escribió. Andando el tiempo, la sensibilidad de la misma iglesia fue cambiando respecto de sus textos fundacionales. Entonces ya cuando salieron Mateo, que resuelve la presencia de Jesús en su iglesia de un determinado modo, a través del Emmanuel, el Dios con nosotros, o salió San Lucas, que resuelve la presencia de Jesús de otro modo, precisamente a través del teologúmeno de la Ascensión, el Evangelio de Marcos quedó ahí pobrecito, sin final en realidad, porque ese final ya no estaba acorde como la iglesia sentía su misión, su presencia, su lugar dentro de la fe. Fíjense, ¿no? Carta a los Efesios, lo dio toda la iglesia, y ella es el cuerpo de esa cabeza que es Cristo. Ven ahí, pasando los años 70, cuando ya la iglesia va sintiendo el que terminó el tiempo de la promesa de Israel y estamos realmente en un tiempo nuevo, también aparece una sensibilidad nueva y una expresión nueva de las cosas. Eso es nuestros evangelios, el Mateo y Lucas, esa expresión nueva. Ahora bien, y esto es interesante tenerlo presente, la inspiración es un carisma poseído por la iglesia. Es la iglesia la que es inspirada por Dios y uno de sus miembros, San Lucas, San Mateo, San Marcos, una comunidad, escribe en el texto, pero no es que Dios le abre la cabeza a un señor Lucas y después el señor va con el libro que escribió al Vaticano y le dice, mire, yo escribí esto, que es inspirado. No, es inspirado porque usted pertenece a la iglesia, por eso es inspirado, porque da testimonio, porque sale de la vida de esa iglesia. Perdonen este excursus, pero es para entender cómo un complemento escrito a Marcos puede ser tan inspirado como el Evangelio de Marcos. Cuando la sensibilidad de la iglesia va creciendo, también se siente la necesidad de un final de Marcos un poco más adecuado, un poco más cercano a la experiencia de la iglesia. Y entonces alguien, vaya a saber quién, porque eso es anónimo,
compone este final de Marcos. En realidad hay más de un final, pero este es el único que consideramos canónico. Es decir, el único que consideramos que está inspirado, igual, en título de igualdad con el Evangelio. No del mismo autor, inspirado los dos. Pero esto es un apéndice, ¿sí? ¿Y cómo compuso este apéndice? Fácil, sintetizó Lucas. Entonces pone los acontecimientos que narra el capítulo 24 de Lucas y concluye con la ascensión. Igual que el Evangelio de Lucas, pero más resumido. Y sin la belleza que tiene esa narración de Emaús de Lucas, que aquí queda reducida a un versículo, o sea, apareció a unos de camino. Bien, me detengo en eso porque hoy lo que leemos es ese final de Marcos. Entonces uno diría, pero el teologúmeno de la ascensión está en dos sitios de los evangelios. No, está en uno solo, que es en Lucas. Esto es una síntesis a partir de Lucas. Bien, pero aporta algo interesante que no está en San Lucas o que no está tan evidentemente. Y es, fíjense en el versículo 17, a los que crean les acompañarán los siguientes signos, y empieza a enumerar cosas que de hecho ocurren en el libro de los Hechos, incluyendo lo de tomar una serpiente con la mano y que no te pase nada. Hechos 28, el acontecimiento de Pablo cuando naufragan, y al final terminan confundiéndolo con un dios porque no lo picó la serpiente, o mejor dicho, lo picó pero no le hizo nada. Bueno, el final de San Marcos nos habla de una serie de signos que, claro, no forman parte de nuestra experiencia. Ninguno de nosotros se le ocurriría tomar un veneno mortal porque como total él va a misa no le va a pasar nada. Para nada. Y sin embargo, ahí lo dice apodícticamente, si toman un veneno mortal no les hará daño a los creyentes. Bueno, yo no haría la prueba. Pero ¿para qué está eso? Precisamente las cosas que nombra, curación, milagros, protección, todo eso que va nombrando, en realidad es la experiencia del poder efectivo de Jesús. Es eso lo que hace Jesús cuando predica el reino. Va llevando su poder, eso que utilizan los evangelios, ¿no? Su autoridad tan distinta a los que tienen solo autoridad de palabra, ¿no? Porque él avala la palabra con poder efectivo. Y entonces, al final del Evangelio de Marcos es muy lindo porque si bien Jesús asciende, todos los signos de su poder quedan en medio de nosotros. ¿Ven otra vez esto del agrandamiento del espacio? Asciende, pero no se va. Eso es lo fundamental de la fiesta de la Ascensión y lo que tenemos que tener presente. Asciende, pero no se va. Lo que hace es agrandar el espacio de la iglesia, llevarla de la tierra al cielo. Como desde otro punto de vista lo va a contar Carta a los Hebreos, cuando dice que entra triunfante, asciende triunfante, ¿no? Y llevando un cortejo, ¿no? Es esa idea de agrandar el espacio, no de irse. El día que confundimos ascensión con ida del Señor, ahí la liamos. Ahí la dimensión de la fe cristiana se vuelve una religión más. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene y hablaremos un poquitito del Espíritu Santo.